Hola, soy Javier, mi propia hermana, la misma con la que compartí secretos bajo las sábanas de niño. Me cerró la puerta de su mansión en la cara diciéndome que mi presencia arruinaría el ambiente. A veces, la familia es la primera en enseñarte lo que es la soledad. ¿Alguna vez te han hecho sentir que no perteneces a tu propio círculo? Antes de contarte qué fue lo que pasó exactamente en esa puerta y qué hice con el regalo que llevaba en mis manos, déjame un comentario diciendo desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando el hijo ignorado finalmente encuentra su voz. Todo cambió cuando mi hermana Isabela se casó con Carlos. No fue de la noche a la mañana, fue más como una lenta erosión de lo que éramos. De repente, el éxito en nuestra familia empezó a medirse en metros cuadrados, caballos de fuerza y quilates. Su nueva vida en una casa de cristal y mármol en Coral Gables se convirtió en el único tema de conversación en las cenas familiares. Mientras tanto, yo, con mis 24 años, seguía en mi taller, un lugar que olía a cedro y a barniz, trabajando con la madera. Para ellos, mi pasión no era una carrera, sino un trabajito. Un pasatiempo pintoresco que no pagaba las cuentas de un estilo de vida como el de Isabela. La brecha entre nosotros no era solo económica, se había vuelto un abismo emocional. Hace unas semanas recibí una invitación digital, fría e impersonal, para un almuerzo en su casa. Celebraban el ascenso de Carlos a vicepresidente de su compañía. Mi primera reacción fue de esperanza. Quizás esta era la oportunidad que esperaba para reconectar, para demostrarles que, aunque no tuviera un Rolex en la muñeca como Carlos, mi vida también tenía valor. Mis padres, Miguel y Elena, estaban eufóricos. Hablaban del evento como si fuera una recepción real, detallando los logros de Carlos, la belleza de la casa de Isabela, su buen ojo para la decoración. Cada palabra de orgullo hacia ella se sentía como una pequeña puñalada para mí, un recordatorio silencioso de mi propio lugar en la jerarquía familiar. El último. Decidí que no llegaría con las manos vacías. Quería llevarles algo que el dinero no pudiera comprar, un pedazo de nuestra historia. Durante 3 días me encerré en el taller, trabajando en una pequeña escultura de madera. Era una pieza abstracta que representaba 2 figuras entrelazadas, simbolizando nuestro vínculo de hermanos. Usé las viejas herramientas de mi abuelo, las gubias y formones con los que él me enseñó a amar la madera. Cada corte, cada lijada, estaba impregnada de recuerdos, de la nostalgia por un tiempo en que éramos simplemente Javi e Isa, no el artista pobre y la esposa del millonario. Envolví la escultura con un simple papel de estraza y un cordel, un gesto humilde y sincero, en un mundo que solo parecía valorar el brillo y la ostentación. El día del almuerzo, conduje mi viejo auto hacia Coral Gables. A medida que las modestas casas de mi barrio daban paso a las imponentes mansiones con jardines perfectamente cuidados, una sensación de ansiedad comenzó a oprimirme el pecho. Me sentía como un impostor entrando en un reino prohibido. Al llegar a su calle, vi los autos de lujo estacionados afuera. Un BMW, un Mercedes, un Porsche. El mío desentonaba terriblemente, como una mancha en un lienzo impecable. Estacioné a una cuadra de distancia, sintiendo que ni siquiera mi vehículo era digno de estar frente a esa casa. Caminé el resto del trayecto, con el pequeño regalo apretado en mis manos, sintiendo su calor como si fuera mi único aliado en territorio enemigo. Cuando llegué a la enorme puerta de roble, pude escuchar el murmullo de las conversaciones y el tintineo de las copas en el interior. Era un sonido alegre, sofisticado, un mundo del que yo no formaba parte. Por un instante, una ola de optimismo me invadió. Imaginé a Isabela abriendo la puerta, sonriendo al verme, quizás incluso abrazándome. Imaginé entregarle el regalo y ver en sus ojos un destello del reconocimiento de nuestra infancia compartida. Me dije a mí mismo que estaba exagerando, que la distancia era solo producto de mi propia inseguridad. Respiré hondo, levanté la mano y toqué el timbre, el sonido resonando con una solemnidad que me heló los huesos. La puerta se abrió y allí estaba ella. Isabela lucía impecable en un vestido de diseñador, su cabello perfectamente peinado, su maquillaje sutil pero costoso. Pero su mirada no tenía el calor que yo esperaba.
Sus ojos me recorrieron de arriba a abajo, deteniéndose en mis jeans, en mi camisa sencilla y finalmente en el modesto paquete que sostenía. No hubo sonrisa, no hubo un «Javi, qué bueno que viniste». Solo hubo una fría evaluación, como la de un guardia de seguridad decidiendo si dejarte entrar o no. El silencio se extendió por unos segundos que parecieron una eternidad, mientras el sonido de la fiesta a sus espaldas se sentía como una burla cruel y distante. «¿Qué haces aquí?», preguntó su voz desprovista de cualquier emoción. Le extendí el regalo, tartamudeando que era para ella y para Carlos para felicitarlos. Ella ni siquiera lo miró. Sus ojos se clavaron en los míos y pronunció las palabras que se grabaron a fuego en mi memoria. «No eres bienvenido aquí, Javier. Tu presencia arruinaría el ambiente. Por favor, date la vuelta y vete a casa». Y sin más, cerró la puerta. El sonido del cerrojo al girar fue el punto final más brutal y definitivo que jamás había escuchado. Me quedé allí, solo en el porche, con el regalo en la mano, sintiéndome más pequeño e invisible que nunca. No sé cuánto tiempo permanecí inmóvil, mirando la puerta de madera que parecía una muralla infranqueable. Sentía las miradas de los vecinos o de los otros invitados que pudieran estar llegando, aunque probablemente nadie se fijó en mí. La humillación era tan profunda que se sentía física, como un golpe en el estómago que me había dejado sin aire. Me di la vuelta lentamente y emprendí el camino de regreso a mi auto, con cada paso sintiendo el peso de mi fracaso. Ya no era solo el hijo menos exitoso, ahora era oficialmente una vergüenza. Llegué a mi taller, el único lugar que sentía como mi hogar, y coloqué la pequeña escultura rechazada sobre mi mesa de trabajo. Se quedó allí, bajo la luz de una lámpara solitaria, como un pequeño monumento a un lazo familiar que acababa de morir. Los días que siguieron a esa humillación fueron un borrón de silencio y polvo de madera. El taller, que siempre había sido mi refugio, se sentía ahora como una celda de aislamiento. La pequeña escultura de madera seguía sobre la mesa, justo donde la había dejado, un testigo mudo de mi rechazo. Cada vez que mis ojos se posaban en ella, sentía de nuevo el frío de la mirada de Isabela y el sonido metálico del cerrojo. Intenté trabajar en otros proyectos, lijar una tabla, empezar un nuevo boceto, pero mis manos se sentían torpes y mi mente estaba vacía. La pasión que normalmente me movía se había convertido en una ceniza amarga en mi boca. La injusticia no era solo el acto en sí, sino cómo había envenenado mi único santuario, dejándome sin un lugar a donde huir. El teléfono sonó al tercer día. Era un número que conocía demasiado bien, el de la casa de mis padres. Una parte de mí, la más ingenua, albergó una diminuta esperanza de que llamaran para saber cómo estaba, para ofrecerme consuelo. Pero en el fondo de mi estómago, una bola de hielo me decía la verdad. Sabía que no llamaban por mí, sino por ella. Atendí la llamada con un nudo en la garganta, preparándome para la siguiente oleada de la tormenta. La voz que escuché al otro lado fue la de mi madre. Elena, y su tono no era de preocupación, sino de una extraña y tensa formalidad, como si estuviera hablando con un empleado que había cometido un error grave en la oficina. «Javier, ¿qué pasó el domingo? Isabela nos dijo que no llegaste», comenzó sin preámbulos. Su voz era una mezcla de decepción y reproche. Intenté explicarle con la voz quebrada lo que había sucedido en la puerta. Le conté cómo mi propia hermana me había dicho que mi presencia arruinaría el ambiente. Esperaba una reacción de sorpresa, de indignación, de defensa maternal. En cambio, lo que recibí fue un suspiro de resignación. «Ay, hijo, tienes que entenderla». Estaba muy nerviosa. Tenía a los jefes de Carlos allí. Probablemente no te veías apropiado para la ocasión. Deberías haberte esforzado un poco más con tu ropa. Cada palabra era una justificación para ella y una acusación para mí. No era su hija la que estaba mal. Era yo por no encajar en su mundo perfecto. Mi madre continuó, su voz suavizándose en un tono condescendiente que era casi peor que el reproche directo. «Sabes cómo es ella, siempre tan perfeccionista. Para ella, cada detalle cuenta. No te lo tomes tan a pecho. Seguramente no lo dijo con mala intención». Sin mala intención, las palabras resonaron en mi cabeza como un eco absurdo. Me había cerrado la puerta en la cara. Me había tratado como a un mendigo
y se suponía que no debía tomármelo a pecho. La conversación se sentía surrealista, como si estuviéramos hablando de dos eventos completamente diferentes. Para ella, el problema no era la crueldad del acto, sino mi incapacidad para comprender las presiones sociales de la alta sociedad. La brecha entre nosotros se hacía cada vez más profunda. Entonces escuché la voz de mi padre, Miguel, al fondo. «Pásamelo, Elena». Mi padre era un hombre de pocas palabras, práctico y directo. Su tono era más grave, pero no menos hiriente. «Javier, tu hermana y Carlos están construyendo algo importante. Tienen una reputación que mantener. No puedes aparecer así como si nada, esperando que todo sea como antes. A veces hay que hacer sacrificios por la familia, y eso incluye saber cuándo dar un paso al costado para no causar problemas». Sacrificios. Dar un paso al costado. Sus palabras me dejaron helado. No era solo que no me defendieran, era que activamente me estaban pidiendo que me hiciera invisible por el bien de la imagen de mi hermana. El mensaje era claro. Su éxito era el éxito de la familia, y mi existencia era un riesgo potencial para ese éxito. Colgué el teléfono y el silencio del taller me pareció más pesado que nunca. La llamada había sido peor que la puerta cerrada. La humillación de mi hermana había sido un acto impulsivo de crueldad, pero la reacción calculada de mis padres era una traición fundamental. Me habían enseñado a valorar la familia por encima de todo, pero ahora me estaban mostrando que esa regla tenía una cláusula escrita en letra pequeña. La familia solo te apoya si no manchas su brillante fachada de éxito y riqueza. Me senté en mi banco de trabajo, mirando mis manos cubiertas de aserrín. Estas manos, que podían crear belleza a partir de un trozo de madera, eran inútiles para construir un puente hacia mi propia familia. Un par de días después, para colmo, recibí un mensaje de texto de Isabela. No era una disculpa, ni siquiera una explicación. Era una orden fría y concisa, escrita con la misma impersonalidad con la que me había rechazado. «Mamá me dijo que hablaste con ella. No hagas un drama de esto. Simplemente no era el momento ni el lugar. Ya habrá otra oportunidad». Leí el mensaje una y otra vez, sintiendo cómo la rabia finalmente comenzaba a desplazar a la tristeza. «No hagas un drama». Estaba invalidando mi dolor, reduciendo mi humillación a una simple reacción exagerada. Ella no veía lo que había hecho mal, solo veía el inconveniente que yo representaba. Ese mensaje fue más definitivo que la puerta cerrándose en mi cara. Fue la confirmación de que la Isabela que yo conocía, la niña con la que trepaba árboles y compartía secretos, ya no existía. Había sido reemplazada por una extraña que medía el valor de las personas por su cuenta bancaria y su código de vestimenta. La injusticia ya no era solo un sentimiento, era un hecho innegable. Ellos habían elegido su bando, y yo no estaba en él. Me levanté y caminé hacia la mesa. Tomé la pequeña escultura de madera, el regalo rechazado. Su peso en mi mano se sentía diferente ahora. Ya no era un símbolo de mi fracaso, sino de su ceguera. Mis manos buscaron instintivamente las gubias y los formones de mi abuelo, que descansaban en un estuche de cuero desgastado. Él siempre me decía que la madera tiene memoria, que guarda la historia del árbol del que vino y la historia de las manos que la trabajan. Mientras sostenía sus herramientas, sentí una conexión con algo más real y duradero que el dinero de Carlos o la mansión de Isabela. Sentí el legado de mi abuelo, un hombre que construyó su vida con sus propias manos y me enseñó que el verdadero valor no se exhibe, se crea. Una idea comenzó a formarse en mi mente, una idea nacida de la rabia y el dolor, pero impulsada por un repentino y feroz sentido de propósito. Recordé que el aniversario número 40 de mis padres se acercaba, en unos pocos meses. Habían mencionado casualmente que querían hacer algo especial, una celebración familiar. Imaginé a Isabela planeando una fiesta extravagante en su mansión, contratando a los mejores servicios de catering, regalándoles un viaje costoso o un auto nuevo. Su regalo sería una demostración de su poder financiero, una forma más de subrayar la distancia entre nosotros. Sería otro escenario para que yo me sintiera pequeño e inadecuado, pero esta vez decidí que no sería así. Esta vez yo controlaría la narrativa. Miré la pequeña escultura en mi mano, las dos figuras entrelazadas que representaban
un vínculo ahora roto. De repente supe exactamente qué hacer. Esa pequeña pieza rechazada no sería un recordatorio de mi humillación, guardada en un cajón polvoriento. No, sería el corazón de mi respuesta. La semilla de algo mucho más grande. Una obra que contaría la verdad de nuestra familia, no la versión brillante y editada que ellos querían proyectar. Empecé a dibujar en un trozo de papel, con trazos rápidos y febriles. Un árbol genealógico monumental, tallado en la madera más noble que pudiera encontrar. Cada rama, cada hoja, cada nudo contaría una historia. Y en su centro incrustaría esta pequeña escultura, transformando el símbolo de mi rechazo en el fundamento de nuestra verdadera historia. El plan del árbol genealógico se apoderó de mí por completo. Los días se fundieron en una sola y larga jornada de trabajo, marcada únicamente por el amanecer y el anochecer que se filtraban por las ventanas polvorientas de mi taller. Encontré una enorme plancha de caoba recuperada de una vieja casona de Key West, una madera con historia, con un color rojizo profundo que parecía contener el calor de décadas de sol. El aroma que desprendía al ser cortada era embriagador, una mezcla de tierra y tiempo que me anclaba al presente y me alejaba del recuerdo de la fría y estéril mansión de Isabela. Mis manos, aunque a menudo doloridas y cubiertas de astillas, se movían con una certeza que nunca antes había sentido. No estaba simplemente tallando madera, estaba exorcizando demonios, convirtiendo la humillación en algo tangible, en algo hermoso y sobre todo en algo mío. Mi vida se redujo a ese espacio. Dormía en un viejo catre en una esquina, comía de latas y sándwiches sobre el banco de trabajo, y mi única compañía era el sonido constante de la gubia contra la madera. El árbol comenzó a tomar forma, sus raíces extendiéndose por la base de la plancha, nudosas y fuertes, representando a nuestros abuelos y bisabuelos, gente de manos curtidas y sueños sencillos. Luego el tronco sólido y central, de donde brotarían las ramas de mis padres y finalmente las nuestras. Cada detalle era deliberado. Mientras tallaba la rama de mis padres, recordaba las historias que me contaban de niños, sus luchas y sus pequeños triunfos. Intentaba plasmar esa esencia, la verdad que se escondía debajo de la fascinación actual que sentían por el brillo del dinero de Carlos. Era un trabajo agotador, pero cada gramo de aserrín que barría del suelo se sentía como un pedazo de mi dolor que se iba para siempre. Una tarde, mientras lijaba una de las ramas principales, sonó mi teléfono. Era mi madre. Su voz sonaba falsamente alegre, un tono que había aprendido a reconocer como el preludio de una petición o de una mala noticia disfrazada. «Javi, cariño, ¿cómo estás? Te hemos extrañado», dijo. La ironía casi me hizo soltar una carcajada amarga. Me pregunté a quién se refería con hemos. Me limité a responder con monosílabos, sin darle detalles de mi encierro autoimpuesto. Ella continuó, ajena a mi frialdad, hablando sobre los preparativos para su aniversario. «Isabela está organizando algo maravilloso, hijo. Para alquilar un pequeño salón en un hotel de South Beach, con vista al mar. Imagínate. Será algo muy elegante, muy a su estilo». Cada palabra era un recordatorio de la distancia, una celebración diseñada por y para el mundo en el que yo no encajaba. Solo te llamo para recordarte la fecha y para pedirte que, por favor, esta vez te vistas para la ocasión. Un saco, una camisa bonita. Ya sabes, añadió, su voz bajando a un susurro casi conspirador, como si me estuviera confiando un secreto de estado. No queremos que Isabela se sienta incómoda. La frase me golpeó con la fuerza de un martillo. La preocupación no era por mis sentimientos, ni por la familia reunida, sino por la comodidad de Isabela, por no perturbar la delicada fachada de su mundo perfecto. Apreté el teléfono con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Le aseguré con una voz hueca que estaría allí y que no se preocupara por mi atuendo. Colgué antes de que pudiera decir algo más, sintiendo una oleada de frío que nada tenía que ver con la temperatura del taller. La herida que pensaba que estaba cicatrizando se había vuelto a abrir. Unos días después necesité ir a casa de mis padres. Buscaba una vieja caja de fotografías para usarla como referencia para los rostros de mis abuelos en la escultura. Les avisé que pasaría rápidamente, esperando que no estuvieran.
Pero al llegar, sus autos estaban en la entrada. Entré por la puerta trasera, que siempre estaba abierta, llamando sus nombres sin recibir respuesta. Subí a mi antiguo cuarto y encontré la caja de metal oxidado en el fondo del closet. Cuando bajaba las escaleras, escuché la voz de mi madre en la sala. Hablaba por teléfono, y por el tono meloso y ligeramente sumiso, supe que era con Isabela. Me detuve en el último escalón oculto por la pared. Una sensación de culpa mezclada con una morbosa curiosidad me impidió moverme. Sí, mi amor, ya hablé con él. Le dije que se vistiera bien, decía mi madre. Hubo una pausa, y pude imaginar a Isabela al otro lado dictando sus condiciones. No, claro que no. No tienes que preocuparte por eso. Papá y yo nos encargaremos de su regalo. Así no tenemos sorpresas desagradables. Ya sabes cómo es él con sus cositas de madera. La palabra cositas fue pronunciada con un desdén tan palpable que sentí una punzada en el pecho. Estaban planeando comprar un regalo en mi nombre para evitar la vergüenza de una de mis creaciones. No solo me habían rechazado, no solo me habían invalidado, ahora estaban activamente conspirando para borrar mi contribución, para asegurarse de que mi esencia no manchara su celebración perfecta. La traición era absoluta, una red tejida entre las tres personas que se suponía debían ser mi refugio. Permanecí inmóvil, escuchando el resto de la conversación. Hablaron de la lista de invitados, del menú, del color de las servilletas, detalles triviales que en ese momento sonaban como el lenguaje de un mundo extranjero y hostil. Mi madre terminó la llamada con un «te quiero, princesa» y colgó. Me quedé allí, en la penumbra de la escalera con la caja de fotos frías contra mi pecho. No hice ruido. No me anuncié. Simplemente di media vuelta, subí las escaleras sigilosamente y salí por donde había entrado. No quería enfrentarlos. No todavía. La rabia que sentí era fría y afilada como el filo de mis mejores formones. Ya no se trataba de demostrar mi valor. Se trataba de reclamar mi propia historia, de la cual me estaban intentando extirpar como si fuera un tumor. De vuelta en el taller, la revelación alimentó mi trabajo con una nueva intensidad. Cada golpe era más preciso, cada línea más profunda. El árbol genealógico ya no era solo un regalo. Era un manifiesto. Era mi declaración de independencia. Mientras trabajaba, mi mente repasaba las palabras de mi madre. Cositas de madera. Esa frase se convirtió en mi combustible. Decidí que el árbol no solo sería hermoso, sería innegable. Sería tan detallado, tan cargado de emoción y verdad, que nadie podría jamás volver a llamarlo una cosita. Sería una obra que los obligaría a ver, no solo a mí, sino a la historia completa de nuestra familia, la que ellos estaban tan ansiosos por editar y pulir para que encajara en su nuevo marco dorado. Fue entonces, mientras revisaba una pila de correo viejo que había ignorado por semanas, cuando vi un sobre con el logo del Gremio Nacional de Artesanos. Lo había olvidado por completo. Meses atrás, antes de todo esto, había enviado la solicitud para un concurso anual, una de las competencias de artesanía en madera más prestigiosas del país. Envié fotos de una de mis piezas anteriores, una silla que había diseñado y construido, casi como un acto de fe en mí mismo. Lo abrí sin ninguna expectativa, asumiendo que sería una carta de rechazo. Pero el texto era diferente. No era un rechazo. Era una notificación de que mi pieza había sido seleccionada como una de las 5 finalistas a nivel nacional. La decisión final se anunciaría en unas pocas semanas, justo alrededor de la fecha del aniversario. Sostuve la carta en mi mano manchada de barniz y una extraña calma me invadió. No era euforia, sino una profunda sensación de confirmación. Leí la carta de nuevo, las palabras talento excepcional, visión única, maestría técnica saltando de la página, eran palabras que nunca había escuchado de mi propia familia. Por un instante, pensé en llamarlos, en restregarles la carta en la cara, pero la idea se desvaneció tan rápido como llegó. ¿Para qué? Su validación ya no era el premio que buscaba. Doblé la carta y la guardé en el cajón de mi mesa de trabajo. Mi verdadero premio estaba frente a mí, a medio terminar oliendo a caoba y a verdad. La noticia del concurso era simplemente una señal, una confirmación del universo de que estaba en el camino correcto. El escenario para el aniversario de mis padres estaba listo.
Solo que ellos no tenían ni la menor idea del verdadero evento principal. Las semanas que quedaban hasta el aniversario se convirtieron en un torbellino de actividad febril. La carta del gremio de artesanos no me había llenado de arrogancia, sino de una calma profunda y decidida. Era una validación externa, sí, pero su verdadero poder residía en que confirmaba lo que yo ya había empezado a sentir en mi interior, que mi trabajo, mi pasión, tenía un valor intrínseco que no dependía de la aprobación de mi familia. Guardé la carta en un cajón, debajo de un viejo boceto de mi abuelo. No era un trofeo para exhibir, sino un ancla privada, un recordatorio silencioso de que mi camino, aunque solitario, era el correcto. Mi enfoque en el árbol genealógico se agudizó, volviéndose casi una obsesión sagrada. Ya no era una respuesta a su crueldad. Era una afirmación de mi propia existencia, de mi lugar en la historia familiar que ellos intentaban reescribir con cheques y apariencias. El trabajo en la caoba se volvió mi único lenguaje. Cada día, al amanecer, mis manos encontraban las herramientas de mi abuelo, y el ritual comenzaba. La parte más delicada y simbólica fue integrar la pequeña escultura rechazada en el corazón del árbol. Tallé un hueco justo en la unión del tronco principal con las ramas de mis padres, Isabela y yo. La pequeña pieza de las dos figuras entrelazadas encajó perfectamente, como una llave en una cerradura. Ya no eran solo dos hermanos, ahora representaban el origen, el punto de fractura y, paradójicamente, el núcleo de nuestra historia. Al rodearla con las raíces de nuestros ancestros y las ramas de nuestro presente, la humillación se transformaba. El regalo que Isabela había despreciado por ser demasiado pequeño e insignificante se convertía en la piedra angular de la obra más grande y significativa que jamás había creado. Era la prueba de que nada, ni siquiera el dolor, se desperdicia si sabes cómo transformarlo. A medida que el árbol cobraba vida, mis dudas se disipaban. Hubo noches, sin embargo, en las que el agotamiento me vencía y me sentaba en el suelo polvoriento del taller, mirando la imponente escultura. Me preguntaba si estaba llevando las cosas demasiado lejos, si mi gesto sería interpretado no como una declaración de verdad, sino como un acto de agresión. ¿Realmente quería provocar una confrontación en el aniversario de mis padres? En esos momentos de flaqueza, mis ojos se posaban en el estuche de cuero de mi abuelo. Recordaba su voz grave diciéndome: «Javi, la madera nunca miente. Respétala y te contará la verdad». Mi familia había estado viviendo una mentira, una fachada de éxito y felicidad perfecta. Mi obra no era un ataque, era simplemente la verdad tallada en madera. Y la verdad, aunque a veces duele, no es un acto de agresión, sino de liberación. La logística para mover la escultura fue un desafío en sí mismo. La pieza final medía casi 2 metros de alto y pesaba una enormidad. Era imposible transportarla en mi viejo auto. Tuve que usar una parte de mis escasos ahorros para alquilar una pequeña camioneta de carga por un día. La mañana del aniversario, con el sol apenas asomando por el horizonte de Miami, envolví el árbol con sumo cuidado en varias capas de mantas gruesas, como si estuviera protegiendo un tesoro frágil y sagrado. Con la ayuda de un vecino al que le prometí un trabajo de carpintería, logramos subirla a la camioneta. Mientras conducía por las calles silenciosas hacia la casa de mis padres, sentía el peso de la escultura en la parte trasera, no solo como una carga física, sino como el peso de años de silencio que finalmente estaba llevando a la luz. Justo cuando estaba a punto de llegar, mi teléfono sonó. Era Isabela. Mi corazón dio un vuelco, pero contesté con una calma que me sorprendió a mí mismo. Su voz era cortante, eficiente, como si estuviera dando instrucciones a un subordinado. «Javier, solo para confirmar que tienes el regalo que mamá y papá compraron de tu parte. Lo dejaron en su casa. Por favor, no traigas ninguna de tus sorpresas. Hoy es sobre ellos, no sobre nosotros. Compórtate, ¿quieres?» La condescendencia en su tono era tan densa que casi podía tocarla. No sentí rabia, sino una extraña lástima. Estaba tan atrapada en su jaula dorada que no podía ver nada más allá. «No te preocupes, Isabela», le respondí con una voz serena. «Todo estará en orden». Colgué antes de que pudiera añadir algo más, apretando el volante con una nueva y fría determinación. El día del aniversario llegó.
La celebración, a diferencia de la fiesta de Isabela, sería en la casa de mis padres, un entorno más modesto y familiar. Me vestí con sencillez pero con cuidado, unos pantalones oscuros y una camisa de lino limpia. No era el traje de diseñador que ellos esperaban, pero era yo. Era mi forma de respeto, sin disfrazarme de alguien que no soy. No se trataba de desafiarlos con mi apariencia, sino de presentarme con honestidad. Al mirarme en el espejo antes de salir, no vi al chico humillado en la puerta de una mansión. Vi a un hombre, un artesano que había canalizado su dolor en su obra maestra. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí completo, íntegro, independientemente de lo que sucediera en las próximas horas. Mi valía ya no estaba en sus manos. Llegué a la casa de mis padres antes que nadie, como había planeado. Usé mi vieja llave para entrar. El silencio de la casa era reconfortante. El salón estaba decorado con globos y serpentinas, un intento tierno y algo anticuado de crear un ambiente festivo. Con un esfuerzo monumental, descargué el árbol de la camioneta y lo llevé adentro. Lo coloqué en una esquina prominente de la sala, justo donde la luz de la tarde entraría por la ventana y realzaría los detalles de la madera. Luego, lo cubrí por completo con una gran sábana de lino blanco que había traído conmigo. El bulto era enorme, imposible de ignorar. Era una presencia silenciosa y misteriosa en medio de la decoración festiva, un monumento velado esperando su momento. Poco a poco, la casa se llenó de vida. Llegaron mis tíos, primos y algunos amigos cercanos de mis padres. El ambiente era cálido y lleno de risas. Luego llegaron ellos. Isabela y Carlos entraron como si fueran los anfitriones, saludando a todos con sonrisas practicadas. Isabela me dedicó una mirada rápida, una evaluación de mi atuendo que pareció aprobar a regañadientes, y luego su vista se posó en el enorme objeto cubierto en la esquina. Frunció el ceño por un instante, confundida, pero la distracción de un primo que la abrazaba le hizo olvidarlo. Carlos ni siquiera me miró. Simplemente me dio una palmada condescendiente en el hombro al pasar. Yo permanecí en mi rincón, observando, sintiéndome como un director de escena, a punto de dar la señal para que comenzara el tercer acto. Mis padres, Miguel y Elena, estaban radiantes, recibiendo abrazos y felicitaciones. Parecían genuinamente felices, ajenos a la tensión que subyacía bajo la superficie. Mi madre se me acercó en un momento, me dio un beso rápido en la mejilla y susurró: ¿Viste el regalo que te dejamos en la entrada? Es un juego de copas de cristal muy fino. Asegúrate de dárselo tú. Asentí en silencio, sintiendo el peso de su conspiración, de su intento por protegerme de mí mismo. Miré el objeto cubierto, luego a mi familia riendo y charlando, completamente inconscientes de la verdad que estaba a punto de ser desvelada. El murmullo de las conversaciones, el tintineo de las copas, todo parecía un preludio. Me alejé un poco del grupo, cerca de la ventana, y saqué mi teléfono del bolsillo. No por ninguna razón en particular, solo un gesto nervioso, un ancla en la tormenta que se avecinaba. Revisé mis mensajes, mis correos, sin ver nada nuevo. La carta del gremio seguía en mi mente, no como un arma, sino como una armadura invisible. La fiesta alcanzó su punto álgido. Mi padre comenzó a agradecer a todos por venir, con mi madre a su lado, visiblemente emocionada. Era el momento de los discursos y los regalos. Mi corazón comenzó a latir con más fuerza, un tambor sordo marcando el ritmo de lo inevitable. Isabela ya se estaba moviendo hacia el frente, con una pequeña caja de terciopelo en la mano, lista para presentar su regalo y acaparar la atención. Respiré hondo. El telón estaba a punto de levantarse. Isabela dio un paso al frente, capturando la atención de todos con la facilidad de una actriz en su escenario. Sostenía una pequeña caja de terciopelo azul oscuro, el tipo de empaque que susurra lujo antes de ser abierto. Con una sonrisa ensayada y una voz llena de un afecto que sonaba a estudiado, se dirigió a mis padres. Mamá, papá, por sus 40 años de amor, Carlos y yo queríamos darles algo para que creen nuevos recuerdos. Abrió la caja para revelar un juego de llaves de un auto. Es un Lexus nuevo. Está afuera. Para que viajen con la comodidad y la seguridad que se merecen. Hubo un jadeo colectivo, seguido de un aplauso entusiasta. Mis padres, visiblemente abrumados, la abrazaron entre lágrimas. Era un gesto grandioso,
innegablemente generoso y al mismo tiempo una demostración de poder, un recordatorio para todos en la sala de quién era la hija exitosa. Mientras los invitados se arremolinaban para felicitar a mis padres y admirar el regalo, sentí una mezcla de resignación y una extraña calma. El regalo de Isabela era exactamente lo que esperaba. Costoso, impresionante e impersonal. Era un cheque, una transacción que compraba afecto y admiración. Mi padre, con los ojos todavía húmedos, finalmente se giró hacia mí. Su mirada pasó por encima de mi hombro y se fijó en el gran bulto cubierto en la esquina. «¿Y eso, Javi? ¿Qué trajiste ahí?» Su tono era amable, pero con un matiz de aprensión, como si temiera otra de mis cositas. Todas las miradas se volvieron hacia mí, y luego hacia el objeto misterioso. El murmullo de la conversación se apagó. Pude ver a Isabela fruncir el ceño, una línea de molestia apareciendo entre sus cejas perfectamente depiladas. Su advertencia telefónica resonó en el aire tenso. Caminé lentamente hacia la esquina, sintiendo el peso de cada mirada. No había nervios, solo una determinación fría y clara. Mis manos encontraron el borde de la sábana de lino. Por un instante, mis ojos se encontraron con los de mi madre. En su rostro vi una súplica silenciosa. «Por favor, no hagas una escena». Respiré hondo y con un solo movimiento fluido, tiré de la tela. La sábana se deslizó hacia el suelo, revelando el árbol genealógico en todo su esplendor. La caoba rojiza pareció absorber la luz de la habitación, brillando con un calor profundo y vivo. El silencio que siguió fue diferente al anterior. No era de expectación, sino de puro asombro. La pieza era monumental, no por su tamaño, sino por la vida que parecía emanar de ella. Cada raíz, cada rama, cada hoja estaba tallada con un detalle que iba más allá de la mera artesanía. Era un acto de devoción. Me quedé a un lado dejando que la obra hablara por sí misma. Vi a mis tíos y primos acercarse, sus rostros llenos de una admiración genuina. Trazaban las líneas de la madera con los dedos, susurrando sobre la belleza del trabajo. Mis padres se acercaron como si estuvieran frente a un altar. Mi padre, un hombre que rara vez mostraba emociones, tenía la boca ligeramente abierta, sus ojos recorriendo cada detalle. Mi madre se llevó una mano al pecho, sus ojos brillando con lágrimas, que no eran de gratitud por un lujo, sino de una emoción más profunda y compleja. Incluso Carlos, de pie junto a una Isabela petrificada, tenía una expresión de incredulidad en su rostro. Por un momento, el Lexus en la entrada fue completamente olvidado. La habitación estaba cautivada por algo que el dinero no podía comprar. «Es nuestra historia», dije finalmente, mi voz sonando clara y firme en el silencio. «Cada raíz son los abuelos, sus padres y los padres de sus padres. Sus nombres están grabados en la parte de atrás». Señalé el tronco principal. «Estos son ustedes dos, el centro de todo». Mi dedo se movió hacia las ramas que brotaban de él. «Y estas somos nosotros. Isabela y yo». Mi voz se detuvo por un segundo mientras señalaba el corazón del árbol, justo en la unión del tronco y nuestras ramas. «Y esto», continué, mi mirada encontrando la de Isabela, «es el comienzo, el primer regalo que intenté darte para tu nueva casa. Me dijiste que no encajaba, así que decidí darle un lugar donde sí perteneciera, en el centro de nuestra familia, para recordarnos de dónde venimos todos, sin importar cuán lejos creamos haber llegado». La revelación cayó en la sala como una piedra en un lago en calma. El color desapareció del rostro de Isabela. La pequeña escultura de las dos figuras entrelazadas, ahora el núcleo de una obra maestra, era un testigo innegable de su crueldad. Era el primer payoff, el recuerdo de la puerta cerrada en mi cara, expuesto no con gritos ni acusaciones, sino con la belleza silenciosa y permanente de la madera. Pude ver la comprensión y el horror amanecer en los rostros de mis padres mientras conectaban los puntos. Mi ausencia en el almuerzo, su llamada condescendiente, la verdad que les había ocultado. Carlos dio un paso instintivo lejos de Isabela, como si su humillación fuera contagiosa. Ella se quedó inmóvil, atrapada en el foco de una verdad que ya no podía negar ni ocultar. El aire estaba tan cargado de tensión que parecía difícil respirar. Nadie sabía qué decir. El sonido de la celebración se había evaporado, reemplazado por el peso de años de injusticias silenciosas
que finalmente habían encontrado una voz. Fue en ese preciso instante, en el apogeo del silencio, que mi teléfono vibró en mi bolsillo. Una vibración, luego otra, un sonido insistente y profano en medio de la solemnidad del momento. Instintivamente lo saqué, más para detener el ruido que para ver de qué se trataba. En la pantalla de bloqueo, un correo electrónico con un asunto en mayúsculas. Felicitaciones. Usted es el ganador del Premio Nacional del Gremio de Artesanos. Mi corazón se detuvo. Era la noticia que había estado esperando, la que había guardado como un ancla secreta. Abrí el correo, mis dedos temblando ligeramente. Leí las palabras en voz alta, no para ellos, sino para mí mismo, como si necesitara escucharlas para creerlas. Estimado Javier, su obra Silla del Recuerdo ha sido seleccionada por unanimidad como la ganadora del Gran Premio Nacional. Un honor que viene acompañado de una comisión de la Galería de Arte Contemporáneo de Wynwood. Y un premio en efectivo de $25,000. Cada palabra colgaba en el aire, desplazando la tensión con una nueva capa de conmoción. Levanté la vista de mi teléfono. La expresión en el rostro de mi padre había pasado del asombro al orgullo más puro y abrumador que jamás le había visto. Mi madre sollozaba abiertamente, pero esta vez sus lágrimas eran por mí. Este fue el segundo payoff, el golpe de gracia. El dinero, la única medida de éxito que mi familia parecía entender. Los $25,000 no eran la victoria, pero eran el traductor universal que necesitaban para comprender el valor de mi pasión. Las cositas de madera de repente tenían un precio, uno que competía con sus estándares. Carlos me miraba fijamente, su arrogancia completamente desintegrada, reemplazada por un respeto atónito. Había sido derrotado en su propio juego, no por mi argumento, sino por un veredicto de un mundo que él no controlaba. La validación no venía de mí, sino de una autoridad externa e indiscutible que declaraba que mi trabajito era, de hecho, una carrera de prestigio. Pero la mirada que más me importaba era la de Isabela. Su rostro era un lienzo de emociones contradictorias, shock, envidia y por primera vez una profunda e innegable vergüenza. El hermano que había despreciado, al que le había cerrado la puerta por no ser lo suficientemente bueno para su ambiente, acababa de ser coronado en su campo frente a toda la familia. Su mundo de apariencias y estatus se había resquebrajado, revelando la fragilidad de sus cimientos. El Lexus en la entrada parecía de repente un objeto vulgar y ruidoso, en comparación con la silenciosa dignidad del árbol que dominaba la sala. El poder en la habitación había cambiado de manos, no a través de una confrontación, sino a través de la simple e ineludible revelación de la verdad. Me quedé allí, de pie junto a mi creación, sintiendo una paz que nunca antes había conocido. No había regodeo en mi corazón, ni un ápice de deseo de venganza. La validación del premio era dulce, sí, pero la verdadera victoria era interna. Era la sensación de haber tomado el dolor más profundo que me habían infligido y haberlo transformado en la pieza más hermosa que jamás había creado. Miré el árbol, luego a mi familia fracturada y silenciosa, y supe que algo se había roto y reconstruido en ese mismo instante. Ya no era el hijo invisible, el hermano pobre. Era Javier, el artista, y por primera vez, mi lugar en la familia no me lo habían concedido ellos. Me lo había ganado yo mismo, con mis propias manos tallando mi propia historia. El silencio que siguió a mi anuncio fue denso, casi sólido. Se podía sentir el peso de los años de palabras no dichas y verdades ignoradas. Mi madre fue la primera en moverse. Se acercó a mí, sus ojos ya no llenos de las lágrimas de orgullo por el regalo de Isabela, sino de una profunda y dolorosa comprensión. Me tomó la mano, sus dedos fríos y temblorosos. «Javier», susurró, pero no pudo terminar la frase. Mi padre se paró junto a ella, su mirada fija en el árbol. Pasó una mano por la madera, siguiendo la veta, como si pudiera leer la historia en ella. Luego me miró, y por primera vez en mi vida vi en sus ojos algo más que una decepción velada. Vi respeto. Un respeto que me había costado sangre, sudor y una humillación pública para ganar. El Lexus afuera ya no existía. En esa sala solo existía la verdad tallada en caoba. Isabela no dijo nada. Se quedó allí,
pálida y rígida, su perfecta compostura hecha añicos. Carlos, su esposo, la miraba con una expresión indescifrable, una mezcla de sorpresa y quizás una pizca de desprecio. Su mundo, construido sobre la base de la imagen y el estatus, acababa de ser sacudido por algo tan primitivo y real como un trozo de madera. Sin una palabra a nuestros padres, sin una mirada de despedida a los invitados, Isabela se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Carlos la siguió un segundo después como una sombra. Escuché el motor del BMW encenderse y alejarse a toda velocidad. No hubo disculpas, no hubo confrontación, solo una huida silenciosa, que fue una confesión más elocuente que cualquier palabra. Ella había elegido su mundo, y en ese momento se había quedado completamente sola en él. Después de que se fueron, la fiesta intentó reanudarse, pero el ambiente había cambiado irrevocablemente. Los invitados se dispersaron pronto, dejando a mis padres y a mí solos en la sala con el árbol. Mi padre se sentó en su sillón, mirando la escultura con una intensidad que nunca le había visto. «Tu abuelo estaría tan orgulloso», dijo, su voz ronca. Mi madre se sentó a mi lado en el sofá, sin soltar mi mano. «Perdónanos, hijo», dijo finalmente, sus palabras apenas un murmullo. Estábamos tan ciegos por todo el brillo que olvidamos lo que realmente importa. No era una absolución total, y las cicatrices no desaparecerían de la noche a la mañana, pero era un comienzo. Era la primera piedra para reconstruir un puente que yo creía quemado para siempre. Los días siguientes fueron extraños. Mis padres me llamaban a diario, no para darme consejos no solicitados o para recordarme mis defectos, sino para preguntarme sobre mi trabajo, sobre la galería, sobre mis planes. Vinieron a mi taller por primera vez en años. Caminaron por el espacio lleno de aserrín, tocando las herramientas, mirando los bocetos en las paredes, no como si fuera el escondite de un pasatiempo, sino como el estudio de un artista. Fue un cambio de dinámica tan radical que al principio me resultó incómodo. Les había exigido que me vieran, y ahora que lo hacían tenía que aprender a aceptar su mirada, a creer que su recién descubierto orgullo era genuino. Empecé a establecer límites saludables, agradeciendo su interés pero protegiendo mi espacio y mi tiempo. La reunión con la galería de Wynwood fue un punto de inflexión. Entré en ese espacio blanco e impecable, un mundo tan diferente a mi taller, y me trataron no como el hijo inferior o el hermano pobre, sino como un colega, un creador. Hablamos de técnicas, de inspiración, de la historia detrás de mis piezas. Me encargaron una serie de 3 esculturas para una exposición de otoño. El premio de $25,000 llegó a mi cuenta bancaria una semana después. Usé una parte para pagar deudas, otra para comprar una nueva sierra de cinta que había deseado durante años, y el resto lo invertí en maderas nobles. Por primera vez, mi pasión no solo me sostenía emocionalmente, sino también financieramente. La libertad que sentí fue abrumadora. Nunca recibí una llamada de Isabela. Mis padres me contaron con tristeza en sus voces que apenas hablaba con ellos. Su relación con Carlos, me enteré meses después, se había vuelto tensa. Aparentemente, la base de su admiración por ella estaba ligada a la perfección y al control, y mi irrupción en su mundo cuidadosamente curado había expuesto una grieta en esa fachada. No sentí ninguna alegría por su desgracia, solo una melancolía distante. Nuestros caminos se habían separado de forma definitiva en el porche de su mansión. Su silencio era la respuesta final. Acepté que la hermana que yo había conocido en la infancia ya no existía y dejé de esperar su regreso. El árbol genealógico se quedó en la sala de estar de mis padres. Se convirtió en el centro de su hogar, un recordatorio constante y silencioso de nuestra historia completa, con sus luces y sus sombras. Cada vez que los visitaba lo veía allí, sólido e inmutable. Ya no era un símbolo de dolor para mí, sino de transformación. Se había convertido en un ancla, no solo para ellos, sino para mí también. Me recordaba que había tomado la pieza más afilada de mi dolor y la había convertido en el corazón de mi obra, y al hacerlo me había liberado de su poder sobre mí. Mi vida encontró un nuevo ritmo, uno dictado por los plazos de la galería y el lento trabajo de la madera. El taller dejó de ser un refugio contra el mundo
para convertirse en mi conexión con él. A veces, mientras trabajaba hasta tarde, con el único sonido del formón cortando la madera, pensaba en todo lo que había pasado. La humillación, la rabia, la traición. Esas emociones ya no quemaban. Se habían asentado en mi memoria como el polvo fino de madera que cubría el suelo. Una parte de mi historia, pero ya no la totalidad de ella. Había encontrado mi voz, no gritando, sino creando. Hoy, cuando miro mis manos, ya no veo las manos de un hombre que no era lo suficientemente bueno. Veo las manos de mi abuelo y las mías propias. Manos que pueden tomar un bloque de madera sin forma y encontrar el alma que vive dentro. No necesito la aprobación de Isabela, ni siquiera la de mis padres, aunque ahora la tengo. La única validación que importa es la que siento cuando termino una pieza y sé, en lo más profundo de mi ser, que he contado una verdad. El silencio en mi taller ya no es el sonido de la soledad, es el sonido de la paz. Es el sonido de un hombre que finalmente ha construido su propio lugar en el mundo. Después de esa noche, un silencio diferente se instaló en mi vida. No era el silencio de la soledad o el rechazo, sino uno lleno de paz, el tipo de calma que llega cuando dejas de luchar por la aprobación de los demás. Aprendí que la victoria más grande no es ruidosa, no necesita aplausos ni la rendición del otro. Mi verdadera victoria fue silenciosa. Ocurrió en el momento en que miré mi obra y me reconocí en ella, entero y sin necesidad de que nadie más me validara. No sentí el placer de la venganza al ver a mi hermana irse. Sentí una profunda liberación, la liberación de un peso que ni siquiera sabía que llevaba. La necesidad de encajar en un mundo que nunca fue el mío. Esa noche no gané una discusión, recuperé mi propia historia, mi propio valor. Mi familia creía que el valor se podía estacionar en la entrada de una casa, que brillaba en la muñeca o que venía con un título corporativo. Y por un tiempo, yo también lo creí. Pero esa puerta cerrándose en mi cara me enseñó la lección más importante. El verdadero valor no se compra, se crea. Nace de la pasión, de las horas de trabajo silencioso, de la honestidad con la que te dedicas a lo que amas. El árbol genealógico que tallé valía más que cualquier auto de lujo, no por su precio en una galería, sino porque contenía nuestra verdad, nuestro dolor y nuestra historia. El mundo te gritará que vales por lo que tienes. Por favor, no le creas. Vales por lo que eres capaz de dar, por la belleza que puedes construir a partir de tus propias heridas. Nos enseñan que la familia es un refugio incondicional, pero a veces es el primer campo de batalla donde luchamos por ser vistos. Aprendí que el amor de la familia no siempre es un regalo. A veces es un respeto que tienes que ganarte. No complaciendo, sino siendo inquebrantablemente tú mismo. Mi relación con mis padres está sanando, pero es diferente ahora. No se basa en la obligación, sino en un entendimiento mutuo que nació de una verdad dolorosa. Y con mi hermana, aprendí que a veces tienes que aceptar que has perdido a alguien mucho antes de que se vaya. No puedes obligar a nadie a verte si sus ojos están cegados por el brillo de lo superficial. A veces, el acto de amor más grande hacia ti mismo es dejar ir. Durante años dejé que sus opiniones me definieran. Yo era el soñador, el que no era serio, el hermano pobre. Permití que sus etiquetas se convirtieran en las paredes de mi propia celda. Lo que esa noche me demostró es que la definición más poderosa de quién eres es la que tú construyes. Nadie tiene el derecho de decirte cuánto vales. Esa pequeña escultura que mi hermana despreció, la que para ella no era más que una cosita de madera, se convirtió en el corazón de mi obra maestra. ¿Qué te dice eso? Que lo que otros rechazan en ti, aquello que consideran pequeño o insignificante, puede ser precisamente tu mayor fortaleza, tu núcleo, la fuente de tu poder. No dejes que nadie nunca te convenza de lo contrario. La humillación es un veneno. Si la dejas dentro, te consume. Pero también puede ser un combustible. La rabia, el dolor, la sensación de injusticia son energías increíblemente poderosas si aprendes a canalizarlas. Cada golpe de la gubia en esa caoba era un eco del portazo en mi cara. Cada línea que tallaba era una palabra que no pude decir. Transformé el acto de crueldad más grande que había recibido en el acto de creación más hermoso de mi vida. No huyas de tu dolor. No lo entierres. Míralo de frente, siéntelo
y luego pregúntate ¿qué puedo construir con esto? El arte más profundo, la vida más auténtica, a menudo nace de las ruinas de nuestras mayores heridas. Tu dolor puede ser tu obra maestra esperando a ser creada. Muchos esperan que el cierre venga con una disculpa, con una conversación catártica, donde la otra persona finalmente admite su error. Yo también lo esperaba. Pero Isabella nunca llamó, y he llegado a entender que ese silencio es en sí mismo una forma de cierre. El verdadero cierre no depende del otro. Es un proceso interno, es la decisión de dejar de esperar que el pasado sea diferente. Es aceptar la historia tal como fue y decidir qué harás con el futuro. Mi paz no vino de una disculpa que nunca llegó. Vino de la certeza de que mi valor ya no dependía de su reconocimiento. La puerta que ella me cerró me obligó a abrir una propia, una que da a un mundo mucho más grande y auténtico. Y por eso, extrañamente, estoy agradecido. Al final esta historia no es sobre una familia, una escultura o un premio. Es sobre el viaje para encontrar tu propia voz en un mundo que a menudo intenta silenciarla. Aprendí que tu valor no se mide por la aprobación que recibes, sino por la autenticidad con la que vives. Está en tus manos, en tu pasión, en tu capacidad para transformar el dolor en belleza. Mi pregunta para ti es, ¿alguna vez has sentido que tu verdadero valor era invisible para las personas que más te importaban? Antes de que te vayas, cuéntame tu historia en los comentarios. Hay poder en compartir nuestras verdades. Y si esta historia resonó contigo, suscríbete al canal, porque juntos podemos recordarnos que no estamos solos en esta lucha por ser vistos por lo que realmente somos.